Vamos a describir el producto de Bequan para optimización de redes. ¿Cómo optimiza el producto BQN de Bequan las redes? Las optimiza de tres maneras. Primero, aumenta la velocidad experimentada por los usuarios con la utilización TCP. Segundo, permite analizar el uso de la red por los distintos usuarios y también por los servicios que se están utilizando con la funcionalidad DPI, Deep Packet Inspection, inspección a fondo de paquetes. Y por último, permite ahorrar en el caudal de tráfico de datos. Esto se logra con la gestión de ancho de banda, que nos permite limitar la velocidad máxima de ciertas aplicaciones de ciertos usuarios en ciertos momentos. Empezando por la aceleración, cuando aceleramos lo que hacemos es aumentar la velocidad experimentada por los usuarios, que no es lo mismo que la velocidad que la red permite. Hay situaciones en las que, por ejemplo, un usuario que esté utilizando Netflix sobre una red que a lo mejor le permite en ese momento ir a 10 megabits por segundo, si Netflix le envía los datos a 5 megabits por segundo, 5 megabits es lo que ve el usuario y no 10. En esas situaciones, nuestro producto lo que permite es que la velocidad que experimente el usuario, la velocidad a la que le envíe los datos Netflix, por ejemplo, cualquier aplicación, esté más cerca de la que de verdad permite la red. Más cerca, por ejemplo, en este caso, de los 10 megabits de los que hablábamos. Y claro, la siguiente pregunta es, ¿por qué Netflix o cualquier aplicación envía a una velocidad inferior a la que la red permite? Y la respuesta está en los protocolos de transporte. El TCP, UDP, están desde el principio de la Internet ahí. Son los protocolos que normalmente en el lado del servidor deciden en cada momento a qué velocidad enviar a cada uno de los clientes. Normalmente es una tarea difícil, pero normalmente TCP la puede realizar bien. Es complicado porque el servidor, por ejemplo, puede tener una interfaz de 10 gigabits y luego salir a Internet a través de una salida de 1 gigabit, pongamos, y luego el usuario final, a lo mejor en distintos tramos, en el último tramo, tiene estos 10 megabits de los que hablábamos antes. Entonces, tiene que determinar qué velocidad es la adecuada de todas las posibles velocidades que tienen los distintos saltos. Entonces, ¿esto cómo lo hace? Pues normalmente estos protocolos lo que hacen es empezar enviando más lentamente para luego ir subiendo hasta alcanzar la velocidad óptima que permiten todos los saltos en la red. Sin embargo, cuando hay redes con pérdidas o de paquetes, o bien altas latencias, o bien variabilidad de las latencias, TCP y cualquiera de estos protocolos muy comúnmente interpretan estas variabilidades, pérdidas o altas latencias como síntomas de congestión, de que se ha llegado a la velocidad máxima que permite la red antes de llegar a esa velocidad óptima. Y como resultado de ello, acaban enviando a una velocidad inferior a la posible. Nosotros, con nuestro producto, cuando se trata de TCP, podemos ayudar. ¿Y cómo ayudamos? Pues instalando un equipo nuestro en la red, en algún punto intermedio, de tal manera que el tráfico que queremos optimizar pase por él. Puede pasar otro tráfico, si es UDP o otros protocolos, pues va a pasar y no le vamos a hacer nada, mientras que el tráfico de TCP lo vamos a optimizar. ¿Y cómo lo optimizamos? Pues lo optimizamos funcionando como un proxy TCP transparente. Un proxy TCP transparente es un elemento de red que se lleva utilizando mucho tiempo, decenas de años, en redes como las de satélite, donde es totalmente necesario para funcionar con las grandes latencias. También se utiliza mucho desde hace muchos años en grandes redes celulares móviles como AT&T en Estados Unidos o Verizon o Vodafone o Telefónica.
Nosotros lo que hemos hecho ha sido adaptar esta funcionalidad y permitir que sea asequible para operadores más pequeños. Entonces, ¿cómo funciona un proxy TCP transparente? Veámoslo comparando, viendo la diferencia entre tener y no tener este proxy y cómo con ello se logra una aceleración. Y esto lo vamos a ver con la siguiente animación. Supongamos que tenemos dos servidores aquí a la derecha y que quieren enviar 7 paquetes. Es un ejemplo simplemente. Estos 7 paquetes pues, se enviarían TCP normalmente como 1, 2, 4. Es decir, va aumentando, va buscando la capacidad de que aguanta el enlace. Entonces, a la izquierda vamos a tener los clientes que cuando reciben estos paquetes correctamente envían unos paquetes de ACK de confirmación diciendo que ha llegado bien esa ronda de paquetes y que pueden recibir más, por tanto. Arriba vamos a suponer que no hay ningún proxy intermedio y abajo vamos a poner 1, pues entre 2, 3 segundos, es 5 segundos en total, en algún punto intermedio. Y vamos a contar los paquetes para ver por qué va más rápido con un proxy intermedio. Cuando se envía la primera ronda con el primer paquete y este primer paquete llega a nosotros vamos a enviar como si fuéramos el cliente final un paquete de confirmación diciendo que ha llegado correctamente. Entonces, al llegar ese paquete al servidor, enviará la segunda ronda con los 2 paquetes siguientes. Claro, cuando llegue la confirmación de verdad del cliente, aquí está la clave, nuestro nodo ya va a tener esta segunda ronda y va a poder enviarla en este momento. Y con esto, por ejemplo, en este ejemplo, ha ganado 4 segundos sobre el camino superior. Y lo mismo va a ocurrir con la siguiente ronda. La vamos a almacenar en un buffer que guardamos para cada conexión, de tal manera que ya esté disponible cuando llega. Y en este caso, en este ejemplo, se van a ganar 4 segundos por cada ronda de paquetes. Así que si se ha acabado la transferencia en 17 segundos abajo, son 25 segundos arriba. La clave de todo esto es este buffer que tenemos en nuestro nodo PQN, como le llamamos, para cada conexión, porque estamos trayendo los contenidos, poniéndolos más cerca del cliente, y más cerca significa más rápido en Internet. Además, imaginemos que podría ser incluso mayor la aceleración si hubiera pérdidas en algún punto entre nuestro nodo y el cliente. Estas pérdidas, TCP no tiene mayor problema. Cuando hay pérdidas en estos mismos mensajes de ACK, de confirmación, informa de los paquetes que faltan, que no ha recibido. Y el servidor los envía. De nuevo, los retransmite. Pero claro, si estamos nosotros en medio con nuestro buffer, vamos a poder hacer esta retransmisión mucho antes y de nuevo ganar en velocidad. Este es el segundo mecanismo por el cual aceleramos. Y el tercero consiste en que cuando nosotros enviamos los paquetes desde nuestro nodo, esto lo hacemos utilizando una variante del protocolo TCP que hemos diseñado y patentado durante muchos años, que está especialmente diseñada para cuando hay redes con latencias grandes, con pérdidas de paquetes, con variabilidad, como pueden ser todas las redes inalámbricas, pero también las redes GPON de fibra y otras. Nosotros logramos no equivocarnos, no tomar esta variabilidad en las latencias, estas pérdidas de paquetes, estas altas latencias, como síntomas necesariamente de una congestión, sino que sabemos detectar cuándo esto se debe a este tipo de redes y cuándo se debe de verdad a la congestión, de tal manera que vamos a llegar estadísticamente a la velocidad óptima y a quedarnos mucho más cerca de ella que el TCP normal. Y con eso pues vamos a lograr una mayor velocidad. ¿Cómo lo medimos esto? Pues, por ejemplo, en este gráfico tenemos las medidas que hemos obtenido en muchas redes en las que estamos en servicio comercial. Ahora mismo estamos en servicio comercial en más de 70 redes por todo el mundo. Aquí mostramos 12. 12 muy distintas. Tenemos desde wireless ISPs, desde proveedores de Internet inalámbricos, a proveedores móviles de celulares, MNOs, a ISPs con fibra, con cable. En todos ellos lo que hacemos siempre es dejar un porcentaje muy pequeño de las conexiones TCP sin optimizar, pasando por nosotros, de tal manera que las podamos medir.
que no afecten a la calidad total, pero las podamos medir y comparar con las velocidades, estamos midiendo todo el rato, las velocidades de las conexiones que sí pasan por nosotros, que sí optimizamos nosotros. Entonces, al comparar ambas, vemos pues la ventaja de velocidad que estamos obteniendo. Si nos fijamos, por ejemplo, en este cuarto operador, este WISP, si nosotros en gris está la velocidad media obtenida en las descargas, y además para hacer esto más comparable, mejor, nos hemos centrado en las descargas de Netflix en todos estos operadores, básicamente porque no porque tengan nada especial, sino porque es uno de los contenidos más comunes en todo el mundo. De media en este operador estaban yendo esas conexiones a una velocidad de 1,04 megabits por segundo. Con nosotros iban a 2,55 megabits por segundo. Estos son medias a lo largo de una semana. O sea, hay muchísima variabilidad, pero esta es la media total. Esta red claramente de media aceptaba 2,55 megabits por segundo, pero Netflix, por los motivos que hemos indicado antes, estaba enviando a 1,04. De tal manera que la misma red con nosotros estaba yendo mucho más rápido. Y el resultado para los usuarios finales era una mayor calidad en su servicio, en este caso de video streaming, pero una mayor resolución, menos paradas, en general, pues unos usuarios más satisfechos con la red. Hasta aquí lo que es la aceleración. Ahora empezamos con la segunda forma en la que nosotros ayudamos a optimizar la red, que es mostrando lo que esa red transporta. Por un lado, con nuestra tecnología DPI, podemos ver, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, una red en la que se ve el tráfico a lo largo de 4 días. Es una red que llega pues, en pico a unos 14 gigabits, en los momentos de valle unos 2 gigabits, y vemos en cada momento la composición del tráfico. Por ejemplo, hasta ahora, a las 10 de la noche de este día, pues lo que más había era YouTube, un 11,6%, luego Netflix, luego Facebook, Instagram, etc. Esto mismo también podemos mostrarlo de forma agregada, pues el total, ¿no?, de todo del periodo que estemos analizando. Y no solamente mostramos la distribución por servicios, sino también por usuarios. Por ejemplo, se puede ver todos los usuarios y concentrarse en uno, por ejemplo, los 20 más activos, se pueden ver también todos, y ver pues cuál es el comportamiento de estos usuarios. En este caso, estamos viendo esta red en la que, por ejemplo, se ve que hay unos usuarios que cuando se conectan van, en este caso es una red que debería tener una limitación general de unos 12, 13 megabits por segundo, y como estos usuarios, mientras están utilizando la red, lo están utilizando a máxima velocidad. Bueno, así podemos ver cuál es el perfil de uso de los abonados más intensivos. También, a su vez, luego podríamos volver al análisis de API y mostrar esto, ver esos usuarios qué servicios están utilizando. Permitimos, por tanto, tener una información mayor del uso que de la red se hace. Y por último, nuestra última funcionalidad es la gestión de ancho de banda. ¿Qué significa esto? Pues que nosotros permitimos fijar un límite. Por ejemplo, esta es la pantalla en la que esto se configura y es muy sencillo de realizar. Permitimos fijar un límite, por ejemplo, en este caso de 4 megabits por segundo para una serie de contenidos que nosotros podemos elegir de unas listas ya elaboradas. En este caso, por ejemplo, serían los contenidos de video streaming. Todos los dominios más que generan video streaming. Y hacer esto para limitar a esa velocidad, 4 megabits por segundo por usuario, el tráfico de video streaming. Además, podemos hacer que esto solamente pase para unos usuarios de la red, por ejemplo, los del rango de direcciones que está en la 10.0.0.0, ¿no? Y también, además, podemos limitarlo aún más. Podemos hacer que esta limitación solamente se haga cuando la red
de este operador, por ejemplo, esté yendo a más de 800 megabits por segundo, porque a lo mejor no queremos hacer ninguna limitación cuando la red va perfectamente con baja capacidad y solamente en los momentos de mayor congestión. Esto permite pues, unos ahorros de ancho de banda y una mejora de la calidad. ¿Por qué? Pues porque si hacemos esto, por ejemplo, con el video streaming, pues es un tipo de contenido que se va a adaptar a esta reducción en velocidad. Si nosotros esta reducción de velocidad la hacemos a un valor adecuado, pues esto no va a producir grandes pérdidas de calidad, pero sí una reducción en el caudal de tráfico, que al final va a beneficiar a toda la red al reducir la congestión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el streaming, si uno ve prácticamente todos los servicios de video streaming hoy en día utilizan la tecnología ABR, Adaptive Bitrate, velocidad adaptativa. De tal manera que si el cliente está midiendo en todo momento la velocidad de la red y si esta velocidad y se va adaptando a esta velocidad, de tal manera que si es muy alta, pide una resolución alta al servidor y si no, y según vaya cambiando, pues si nota una velocidad más baja, pues pasa a utilizar una resolución menor y adaptándose de esta manera. Pero claro, cuando, por ejemplo, este es un vídeo de 2 minutos de Instagram TV. Entonces, si limitamos a 1 megabit por segundo, este vídeo ocupa 4 megabytes, mientras que sin límite son 24,8 megabytes. Claro, con 1 megabit por segundo con este menor tamaño, lo que mucho menos consumo, pero también la resolución es bastante peor. Pero, por ejemplo, si ponemos la limitación en 2 megabits por segundo, es tal que sería una resolución perfectamente válida para dispositivos portátiles como teléfonos, por ejemplo. Y si la ponemos de 4 megabits, sería perfectamente válida incluso en aparatos de televisión grandes. Por ejemplo, esa velocidad de Netflix permite ver las películas en alta definición. Incluso varios usuarios dentro de esa red. Porque claro, dentro de un usuario puede haber varias pantallas siendo utilizadas. Pues se podría también. El caso es que utilizando un buen límite podemos ver cómo se reducen y aquí lo hemos hecho en un WISP. Durante un periodo de 4 días hemos limitado el streaming de vídeo a 4 megabytes por usuario y lo hemos hecho de tal manera que en las horas impares no limitábamos y en las horas pares sí limitábamos. Entonces, en este gráfico de aquí a la izquierda abajo, estas barras son una barra cada hora. Y entonces se ve una hora con limitación, una hora sin limitación. Y el tráfico que estaba pasando en cada una de esas horas. Entonces se puede ver cómo en las horas en las que estaba limitado el tráfico, los picos se reducen y no llega tan alto el caudal de toda la red. En total, pues bueno, el ahorro de consumo en pico ha sido del 15% y el ahorro total un 10%. Pero quizás lo mejor es que también en esta red también ha mejorado la calidad con esta limitación. ¿Por qué? Porque gracias a la reducción a la limitación del ancho de banda del streaming, hemos logrado reducir la latencia. Y cuando medíamos la latencia, estas horas pares e impares, veíamos que se estaba reduciendo en este operador unos 5 milisegundos, que es bastante y se puede notar mucho en aplicaciones como la voz sobre IP y los juegos online. ¿Por qué esta reducción? Pues porque las aplicaciones de streaming tienden, con esta adaptación que hacen a la velocidad, básicamente logran muchas veces tomar todo el ancho de banda que haya disponible. Entonces, esto lo que hace es también llenar los buffers intermedios que puede haber en la red, los distintos elementos. Y esos buffers llenos aumentan la latencia. ¿Qué ventaja tiene nuestro sistema de gestión de ancho de banda? En algunos casos también se les llama QoS, de calidad de servicio, ¿no? Pues frente a otros ofrece una mayor calidad y equidad, porque esto es algo que hacen otros sistemas, es cierto, pero en caso de congestión, nosotros logramos
una mayor calidad. ¿Por qué? Porque la parte de TCP estamos logrando hacer esta limitación sin tirar ningún paquete. A diferencia de lo que hacen otros sistemas de QoS, o bien nuestro mismo sistema cuando no se trata de TCP, que consiste en poner un buffer y cuando se llena, porque llega a más velocidad de lo que luego se está enviando, pues se tiran paquetes. En TCP, nuestro producto, con los ACKs, con estos mensajes que enviamos hacia atrás de confirmación, también podemos dictar la velocidad a la que nos envíe el servidor, de tal manera que estamos limitando la velocidad en origen. Y entonces, de esa manera, no hay que tirar ningún paquete, lo cual mejora mucho la calidad. Nosotros también, además, esto lo vamos a hacer al mismo tiempo que seguimos acelerando con nuestro proxy, porque imaginemos, si hemos puesto este límite de 4 megabits, las conexiones que iban a 1 megabit, nosotros las seguimos acelerando y a lo mejor las pasamos a 2 megabits por segundo. Simplemente que las que vayan a 3,5 ya no las aceleraremos tanto, las aceleramos solo hasta 4, por ejemplo. Entonces, al mismo tiempo estamos mejorando la calidad de aquellos usuarios que tienen una peor conexión y limitando la de aquellos que a lo mejor podrían tener una demasiado buena, de tal manera que la red entera no va a mejorar porque los recursos disponibles se distribuyen mejor entre todos los usuarios. Además, nuestro precio creemos que es bastante competitivo. Hasta aquí hemos hablado de las 3 funcionalidades que a día de hoy tiene nuestro nodo. Además de ellas, ahora estamos trabajando en otras funcionalidades que nosotros haremos disponibles y que aquellos usuarios que tengan el soporte contratado pues se podrán acceder. Hasta ahora, al menos, todas estas funcionalidades nuevas que hemos ido añadiendo han estado incluidas en el soporte. Estamos trabajando en mecanismos para poder proteger frente a ataques de negación de servicio. También a permitir limitar la velocidad por usuario, no solamente la velocidad por aplicación, sino la velocidad por usuario también para poder fijar los planes con nuestro equipo y también a poder fijar una velocidad por interfaz de tal manera que si tenemos una limitación, que sabemos que tenemos, por ejemplo, el tráfico que venga desde Internet, tenemos contratado 500 megabits, pues limitar a esa velocidad toda la red y hacerlo de una manera equitativa. Nuestro producto, pasando a la plataforma donde corre, es un software que corre, claro, sobre servidores Intel estándar. Nosotros, en general, utilizamos servidores de supermicro. Son servidores totalmente estándar. Y, por ejemplo, utilizamos este servidor de 10 muy básico de supermicro, con el cual llegamos a 10 gigabits en una hora. Es un servidor que cuesta pues entre $1.500, 1.500 euros, de ese orden. Depende de los países. Pero es uno de los servidores básicos. Viene ya con interfaces de gigabit, interfaces de 10 gigabits de SFP+, pero también utilizamos otro servidor para llegar hasta 40 gigabits. En realidad podemos llegar hasta 50 en una U también, un servidor ya más potente con 2 CPUs y más cantidad de memoria. Con ellos llegamos a estas velocidades mucho más altas. Estamos hablando de un servidor que con un precio del orden de 3.500 euros o dólares, dependiendo también de los países. Sin embargo, podemos soportar, nuestro software puede correr también en servidores de otros fabricantes como Dell, HP, Lenovo. Tenemos muchos clientes que los utilizan. Y podemos adaptarnos, básicamente a nuestros clientes también, si tienen algún servidor en el del que ya dispongan, pues en ocasiones, dependiendo también de los países donde nosotros no podemos llegar con el hardware, pues nos podemos adaptar a estos servidores. ¿Cómo se despliega nuestro nodo? Pues es sencillo porque es a nivel 2, de tal manera que nosotros, en principio, al ponernos en la red, hay un enlace hacia Internet, otro hacia los usuarios, y funcionamos como un bridge, como un switch con 2 puertos, es decir, todo lo que entra por un lado sale por el otro.
No tiene por qué ser un solo enlace, pueden ser varios. Todo lo que entre por uno saldrá por el otro, de forma transparente. De tal manera que puede haber incluso enlaces agregados que vayan a través de nosotros de forma transparente. Luego tenemos también una interfaz de gestión por la que uno puede configurar y ver los resultados. Y es común que también al desplegarlo pongamos un enlace de bypass un enlace de tal manera que si estos fallaran, pues el tráfico pues fuera por aquí, porque tal y como funciona nuestro es transparente, eso puede pasar en cualquier momento y o sea, no las sesiones van a seguir funcionando si el enrutamiento va por aquí. Esto se puede lograr a nivel 2, pues, con mecanismos como los bonds de Active Backup de MikroTik o bien con 802.3AD, o sea, con los LACP también se puede lograr, o bien incluso con mecanismos ya de más alto nivel como SPF y BGP. Cualquier mecanismo en realidad con el que nosotros podamos proteger un enlace por si se cae, pues va a funcionar con nuestro equipo. En último caso, también, si fuera necesario, soportamos tarjetas de 10 gigabits SFP+ con redundancia con bypass óptico pasivo. Tiene un mayor coste, pero nos daría esa funcionalidad de redundancia. Por último, señalar que tenemos ya como hemos mencionado, más de 70 clientes por todo el mundo, en Europa, en América, y ahora estamos empezando en África y en Asia. Aquí una lista de algunos de los clientes que tenemos por todo el mundo. Hay la mayor parte son operadores, pero también tenemos clientes que son corporativos con sedes, oficinas en distintos países que se benefician de esta mejor optimización de la red corporativa o bien también, por ejemplo, hoteles que tienen un servicio de red Wi-Fi, que para los que es importante mejorar esa calidad. ¿Qué dicen nuestros clientes? Pues, por ejemplo, Víctor de la Nuez de Wi-Fi Canarias, pues que lo tiene desde hace ya mucho, pues nos comenta la facilidad con la que se integra en una red. En Digi, por ejemplo, que es un operador español de telefonía móvil que tiene casi 2 millones de abonados, pues se centran más en las ventajas que han obtenido gracias al ahorro en ancho de banda que permite nuestro nodo. Gino Villarini, que es el CEO de Aeronet en Puerto Rico, se centra también pues, en cómo al principio eran escépticos con las mejoras que nosotros prometíamos y bueno, cómo lo probó y pudo ver que la calidad efectivamente, que los resultados que nosotros anunciamos pues se obtienen y de hecho pues animamos a todo potencial cliente a probarlo porque no sabemos exactamente nunca cuánto vamos a mejorar en una red en concreto, pero unas veces puede ser más y unas veces puede ser menos, pero en general el grado de mejoría puede ser elevado. Y por último, pues si tienen cualquier duda, cualquier solicitud de información adicional, pues les animamos a contactarnos en nuestra web en bequant.com o bien con nuestro persona de desarrollo de negocio, Niño Serrano, o bien con cualquiera de nuestros distribuidores en distintos países del mundo. Muchas gracias.